Muy bien, Camila, 7:48, hablando sobre Nayib Bukele, hablando sobre la turbulencia política que hay en El Salvador. Anoche el parlamento de ese país, de inmensa mayoría bukelista, aprobó la reelección indefinida y se encienden las alertas sobre lo que pareciera ser el avance de Nayib Bukele hacia un régimen autoritario. Andrea Reynosa. Hola Ricardo, buenos días. El Congreso de El Salvador dio luz verde a la reelección presidencial indefinida tras aprobar 5 reformas de la Carta Magna salvadoreña. Con 57 votos a favor y 3 en contra, los diputados de partidos oficialistas aprobaron la reelección sin ninguna restricción para que un presidente pueda competir como candidato a todos los periodos que quiera. Así se pronunció la diputada oficialista que presentó la propuesta. Históricamente, la reelección siempre ha existido en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular, sin prohibiciones, sin condiciones particulares. Además, los diputados extendieron de 5 a 6 años el periodo presidencial con posibilidad de que el pueblo sea quien decida el mandato. Esto es bastante simple, pueblo salvadoreño. Solamente ustedes van a tener el poder de decidir hasta cuándo desean apoyar el trabajo de cualquier funcionario público, e incluyendo su presidente. Y es que esto fue más allá. Se anuló la segunda vuelta, que hasta ahora la Constitución establecía que para ganar en primera vuelta, una fórmula presidencial debía ganar con el 50% más 1 de los votos válidos. Así reaccionó la oposición. Porque ya se quitaron las máscaras. Son unos cínicos. Han hecho una confesión pública de matar la democracia disfrazada de legalidad. Debemos recordar que el presidente Nayib Bukele inició el pasado 1 de junio su segundo mandato consecutivo de 5 años, a pesar de que varios artículos de la Constitución lo prohibían. Andrea Reynosa, Blue Radio. Andrea, gracias. 7:50. El fenómeno Bukele, que nos recuerda que los autoritarismos nunca son buenos, ni de derecha ni de izquierda, Luis Ernesto. Es que esto es idéntico a lo que pasó en Venezuela cuando cambiaron la Constitución, habilitaron la reelección. Esto es idéntico a lo que pasó en Nicaragua con Ortega. Y también muchos salieron a aplaudir, qué maravilla, esto es un acto democrático porque se aprobó en el Congreso. Y miren cómo van esos países. Entonces aquí el enemigo no es la derecha o la izquierda, aquí el enemigo es el populismo autoritario. El populismo autoritario representado en Chávez, representado en Bukele, y hay que decirlo, expresiones de populismo autoritario que lamentablemente hemos visto también en nuestro presidente Gustavo Petro y que vemos, por ejemplo, en el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ante eso es que tenemos que defendernos los demócratas. Lograr que la democracia se proteja es muy, muy difícil en esta época de populismos y lamentablemente en Latinoamérica tenemos una nueva dictadura desde ayer. 7:51. No sé si los controles judiciales en El Salvador llegaran eventualmente a detener esto que está ocurriendo. En Colombia pasó, Álvaro, lo recordábamos, sí, y el sistema de pesos y contrapesos funcionó en el año 2009. La Corte Constitucional le dijo no a la reelección indefinida que en ese momento tendría, 2009, como beneficiario al entonces presidente de la República, que era Álvaro Uribe Vélez. Pero no todos los países latinoamericanos tienen las instituciones que tiene Colombia, porque por más problemas que tengamos, tenemos una democracia más sólida, porque ha durado mucho más tiempo. Y que ha tenido unas élites muy pendientes de cuidarla, a diferencia de otros países. Pero es que el populismo no siempre se vuelve autoritario, pero casi siempre. Esta ola de reelecciones empezó hace como 40 años, casi 50 años en América Latina. Fíjese que el que empezó fue Menem, que por su popularidad de un populismo de derecha logró cambiar la Constitución. Pero el que de verdad empezó todo esto fue Fujimori. Luego le siguió Chávez. Y en América Latina después siguió Uribe, después siguió Correa, después siguió Evo. Y eso ha seguido ampliándose a todas partes. Entonces lo increíble es que, a pesar de que América Latina ha sufrido los populismos de izquierda, y empezó pues ese populismo peronista, los populismos de derecha han sido igualmente difíciles y autoritarios. Lo de Bukele, pues va a durar un tiempo hasta que se agote. Pinochet fue muy popular, Fujimori fue muy popular, Uribe fue muy popular,
Y los países saben que en esos periodos se violan los derechos humanos de una manera tremenda. En Colombia, pues, tuvimos el peor de los traumatismos de esos 6.400 muchachos asesinados. Pero las sociedades despiertan muy despacio a eso porque la derecha autoritaria tiende a ser popular. Hay mucha gente que lo que quiere es bala y solucionar las cosas así. Y esos autoritarismos pues generan unas calmas chichas, pero Álvaro, que al fíjese, final nunca duran, porque también el autoritarismo de izquierda Eso le cuenta iba a con los decir. adeptos que dicen o escuchan los cantos de sirena de quienes hablan de justicia social, de quienes hablan de equidad y Total. terminan. y los otros hablan de autoridad. Claro, es lo mismo. de unos y otros, por supuesto. Unos y otros. Y no hay que mirar 7:54. solo hacia la derecha. Mire, por ejemplo, en el gobierno, ya el pastor Sade, Alfredo Sade, trinó ante una noticia que dice los salvadoreños celebran esta noche la aprobación constitucional de la reelección presidencial y dice lo mismo pasará en Colombia. Qué bien. No, pues esa es la opinión del señor, pero el Esa es la presidente, pero el opinión del presidente de señor. la República ha No. dicho, incluso lo dijo hace 2 días en Caloto, dijo el presidente de la República que él no está hablando de su reelección, sino de que se mantenga el proyecto político. Pero en el jefe poder. de despacho insiste. Sí, Ahí pero insiste. Pero ese discurso del jefe de despacho, yo no estoy seguro que sea compartido por el presidente de la República, porque lo dice en sentido contrario. Si se quedara callado, uno diría, bueno, eventualmente puede estar pensando en lo mismo, pero el presidente Y es el otra otro, cosa. ¿por qué sigue entonces con esa insistencia? 7:55 minutos. Tiene mucho poder hoy en el gobierno el doctor Alfredo Saade, no solo en la Casa de Nariño, sino también en la Cancillería. 7:55, Santiago, ¿cómo fue la historia del deterioro democrático en Venezuela? Sí, Ricardo, eso aquí fue en 2006, retomando un poco el tema de la reelección, que hubo la reelección acá, la perdieron por votación y luego fue llevada al Parlamento y allí por mayoría parlamentaria pues la ganaron y quedó reelección indefinida para todos los cargos, 6 años en presidencia, 4 en gobernadores y 5 en diputados y 4 también en el tema de alcaldes. Pero en cuanto al tema electoral, Ricardo, pues la Red Ciudadana conformada por un grupo de ONGs que alerta que el Consejo Nacional Electoral ha estado inmerso en una recurrente transgresión del marco normativo, lo que incluye el irrespeto de las normas relacionadas con los actos postelectorales, la no publicación de los resultados desegregados y la no celebración de las auditorías. Y por eso, pues señalan que acá en Venezuela hay un desmantelamiento del sistema electoral, un proceso que ellos indican comenzó el 28 de julio del 2024, donde por primera vez en una elección no hubo de parte del CNE la publicación detallada de los resultados, es decir, conocer cuántos votos hubo por estado o por municipio o por centro electoral, y donde solo se dijo que Nicolás Maduro resultó ganador. Por esa razón, este grupo de ONG, como te decía, consideran que desde hace un año inició lo que llaman desmantelamiento del sistema electoral. Detallan que hay un vacío de parte del CNE que fue ocupado por actores de otros poderes del Estado y mencionan al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y al ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, como las personas que asumieron vocería sobre aspectos técnicos y operativos electorales, lo cual alertan consolida la percepción de que el CNE es subordinado y sin autonomía ni autoridad real. Acá el CNE, en teoría, en la Constitución, es un poder autónomo distinto al resto de los poderes. En el documento también señalan que las regionales y legislativas de mayo parecieran marcar una nueva etapa en los procesos electorales en Venezuela. Lo definen como un nuevo patrón en la organización de los procesos electorales acá en el país y lo califican como elecciones sin competitividad, sin garantías y sin transparencia. Sí. Te repito, Ricardo, es la Red Electoral Ciudadana, conformada por un grupo de ONG que alertan sobre el desmantelamiento del sistema electoral luego de las presidenciales del 2024. Dos elementos para la discusión adicional que teníamos, Santiago. Por una parte, que como debía ser, y lo hizo en su momento, el entonces presidente, que era Álvaro Uribe, acató el fallo de la Corte y se fue en 2010, como debía haber ocurrido, como debía haber pasado, y pasó. Y lo otro, un comentario que proviene de autoridades en instancias judiciales en torno al terrible episodio de los falsos positivos. La cifra en discusión, por supuesto, fueron miles y no importa si fueron, digamos, 1 o 6.402. Claro que esa cifra es simbólica, no sustentada plenamente por las autoridades judiciales. Fueron miles de asesinados, pero no todos en el gobierno de Álvaro Uribe. Se agrava en el gobierno de Álvaro Uribe en 2002 en la política de seguridad democrática, pero es una práctica que la justicia tiene documentada desde los años 70. 7:58, una pausa y regresamos en Mañanas Blue.